un termómetro de madera. Entonces lo que vamos a necesitar es primero darle una imprimación a la madera para luego a la hora de pintar que nos coja bien la pintura. Eso por un lado. Por otro lado, yo voy a utilizar una servilleta para hacerle algo de decoupage, pinceles, tijeras. La pintura que voy a utilizar es de agua, es de Folk Art y es acrílica. Y voy a utilizar un blanco caliente. Entonces lo que vamos a empezar es, luego como ponemos la servilleta, vamos a necesitar una plantilla para decorarle. Bueno, empezamos. Lo que voy a hacer es, con una lija, yo de taco, voy a lijarla un poco, unas imperfecciones que pueda tener la madera. La vamos lijando. Estas suelen venir muy bien a darle con gueso. Yo utilizo la marca Titán. Vamos a ir dándole por toda la superficie, que nos cubra bien. Esto va a permitir que la pintura luego nos agarre mejor. Le damos bien, estiramos bien todo el hueso. Esto seca rápido. Ahora le damos por el interior de esta especie de corazoncito que tiene, una pistola de calor, y le voy a dar un poco de calor para que se me seque antes el resto y así poder seguir dándole por la parte de atrás. Ya le acabo de dar por la parte de atrás, le voy a dar un poco otra vez con calor. Estas esquinas que me quedan, le estoy dando en la segunda mano. Le vuelvo a secar para levantarlo. También tiene aquí, donde está el termómetro. Pues ahí le damos un poquito también. Con cuidado. Voy a continuar ahora pintándolo y, como os he dicho, yo voy a utilizar el color blanco caliente. Es este tono. Por este lado ya está seco. Vamos a darle otra mano por la parte de atrás y le vamos a dar dos manos. Le voy a dar otra vez secador para secarlo rápido. Lo que vamos a hacer es, yo con esta servilleta voy a decorar nuestro termómetro. Voy a recortar, a ver cómo quiero ponerlo, qué quiero añadirle, y vamos a ir recortando. Se puede hacer a mano, con tijeras, como queráis. Entonces yo lo voy recortando. Voy a recortar una cosa así, que es lo que quiero. A ver cómo decoro. Entonces lo que quiero hacer, pegar así. Veis que aquí está esto, este ya la recortaremos luego. A ver, siempre tenemos que coger y quitar las capas que vienen detrás de la servilleta. Vienen dos, ¿lo veis?
1 y 2. Y esto normalmente se quita. Ahora ponemos donde queremos que nos quede nuestro diseño. Yo quiero lo que sobre, luego lo cortaremos. Aquí tenemos la cola de Coppage, la marca de Coppage, y es barniz de pegamento satinado. Entonces, vamos a darle por donde queremos pegar nuestra pieza, ¿vale? Mirad, le damos bien a todo ello. Vale. Y ahora la pegamos donde queramos que vaya nuestro dibujo. Y con un plástico, un acetato, una cosa así, lo que vamos a hacer es ir quitándole todos los globos que pueda tener. Y ahora, siempre del centro hacia afuera le vamos dando. Va a ir quitando todos los globos que nos puedan aparecer. Secarlo más rápido. Vamos a coger ahora con el cúter y vamos a recortar esto. ¿Lo veis cómo sale? Vale. Y ahora con pegamento lo que vamos a hacer es pegar los cachos que nos quedan ahí. Le damos otra vez la cola por dentro para que no nos quede despelusado. Ya veis, aquí está. Y ahora, lo que voy a hacer, pensaba en lo corto entero, pero me gusta cómo queda con este. Le voy a pegar aquí en el contorno esto. Y después cortaremos el trozo que nos sobre. En este hacemos lo mismo, en este otro contorno. Y ahora le damos a este de aquí, que no le hemos dado. Le vuelvo a secar. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar este sobrante. ¿Con qué lo hacemos? Pues yo lo voy a hacer con un poco de lija. Tan fácil como así. Con suavidad. ¿No veis cómo se va soltando yo solo?
está. Perfecto. Le daremos por ahí un poco cola. Y en este exactamente lo mismo. Se pone la lija así y se le da para abajo con suavidad, sin apretar mucho. Y ahora vamos a darle en todo el contorno otra vez para que quede bien sellado. Vale. Y aquí. En todo lo que hemos lijado. Para que quede bien sellado todo. Vale. ¿Veis cómo va quedando? Así de bonito va quedando. Entonces vamos a hacer ahora lo mismo. Le vamos a coger y quitar este trozo que nos sobra. Con el tono de antes, color blanco caliente, y un rojo claro oxidado, le vamos a dar, hemos creado este tono y le vamos a ir dando con una esponja así un poco por las esquinas. Vale. A ver, con esta plantilla le quiero poner aquí la palabra welcome. Aquí. Vamos a coger un cacho de cinta de carrocero y voy a agarrar un poco. Vamos a poner recta. Yo voy a utilizar la pasta de relieve, que es pasta de relieve de chopo. Entonces esto consiste en coger la pasta, que es esto, tenemos aquí, y con una espátula la vamos pasando por toda la superficie de nuestra plantilla. Hay que tapar todos los agujeros, ¿vale? Así vais estirando, bien estirada. Así. Una vez ya puesta, quitamos la plantilla. ¿Lo veis? Como nos ha quedado el relieve ya, ahora tenemos que esperar a que seque y limpiar la plantilla antes de que se nos... Parar un poquito con el secador para que me acabe de secar más rápido la pasta para poder decorarla. A ver, a estas letras con el color que teníamos, este color, le vamos a dar a las letras y les damos así.
Y ahora voy a darle un poco con el secador y vamos a hacer que resalten todo un poquito. ¿Con qué? Con esta pasta dorada que se da con el dedo. Un poco de esta pasta. Ponernos un trapo aquí. Ponernos en el dedo un poquito de esta pasta, que es Golden Finger, la marca. Hacemos así en la servilleta y con el dedo vamos dándole. Vale. Y ahora yo quiero, pues todo, darle un poquito. Porque así le va a dar un toque distinto, más envejecido. ¿Veis? Aquí lo que vamos a hacer es, para que nos quede a juego, que me gusta más, dar a todos los contornos estos el tono este. Vamos con la esponja. Todo yo bien. Al interior este. Parte de atrás, exactamente lo mismo. Le voy a manchar así, con la esponja, haciendo así a manchones. Nos queda así por la parte de atrás, por la parte de delante nos queda así. Estoy dando unos retoques así blanquito de nata por las letras para que me coja un poquito más, así. Thinking Medium le vamos a envejecer un poquito, así un poquito, dándole a tono viejo. No quiero pasarme porque no quiero abusar de ello. ¿Cómo queda? Vale, así lo dejamos ya. Así lo dejamos, y lo que le voy a dar es que me está gustando, que quiero resaltarle un poquito más, es ahora con un poco de lo mismo, el Gold Finish. ¿No veis qué bonito? Vamos a darle un poquito por aquí, por donde la bicicleta, para darle un poco de gracia, un poco por... Bueno, ahora con el trabajo ya seco y terminado, lo que le vamos a dar es ya, yo le voy a dar 2 capas ya de barniz, ya para proteger todo el proyecto. Barniz con un poco de brillo, no mate, porque así le da un poco más de gracia. Bueno, y así nos ha quedado, por delante y por detrás. Tiene un poco de brillo y así nos ha quedado.
Este es el resultado. Ahora animaros vosotros a hacer.